Estoy embarazada, escribió a su amiga, con las manos temblando. Pero se equivocó de número. El mensaje llegó al CEO, que no sabía nada, y en ese instante su mundo empezó a desmoronarse. El ruido ensordecedor de la Ciudad de México se filtraba por las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Sofía Hernández se encontraba sentada en el borde de su cama, con el resultado de la prueba de embarazo aún húmedo entre sus dedos temblorosos. 2 líneas rosadas la miraban como si fueran una sentencia definitiva. Dios mío, susurró llevándose la mano libre al estómago. No puede ser cierto. La joven de 25 años trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia publicitaria en Polanco. Su vida hasta ese momento había sido una montaña rusa de facturas por pagar, proyectos que se extendían hasta altas horas de la madrugada y una relación tóxica que había terminado hacía 2 meses con Ricardo, su exnovio, que se había largado a Guadalajara sin dar explicaciones. Sus manos temblaban mientras buscaba el contacto de su mejor amiga, Carmen, en su teléfono. Necesitaba contarle a alguien, necesitaba apoyo, una voz amiga que le dijera qué hacer. El pánico se apoderaba de ella mientras recordaba que Ricardo había sido claro. No quería compromisos, no quería hijos, no quería nada serio. Con los ojos llenos de lágrimas y la vista borrosa por la ansiedad, escribió rápidamente: Carmen, estoy embarazada. No sé qué hacer. Ricardo se fue y yo estoy sola. Tengo miedo. Necesito que hablemos urgente. Sin revisar 2 veces el número, presionó enviar. El mensaje salió con un pequeño sonido que normalmente no le prestaba atención, pero en ese momento resonó en sus oídos como una campana de alarma. Sofía dejó caer el teléfono sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente. El departamento que compartía con su roommate Sandra se sentía más pequeño que nunca. Las paredes parecían cerrarse sobre ella mientras procesaba la magnitud de lo que estaba enfrentando. Afuera, los vendedores ambulantes gritaban sus productos, los camiones de gas hacían sonar sus melodías características y la vida continuaba su curso normal. Pero para Sofía, el mundo acababa de detenerse por completo. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el caos organizado de la ciudad. Los edificios coloniales se mezclaban con construcciones modernas, creando un paisaje urbano que reflejaba perfectamente su propio estado mental, confuso, desordenado, pero lleno de posibilidades. Su teléfono vibró. Pensó que era Carmen respondiendo, pero cuando lo tomó, vio un número desconocido. Su corazón se detuvo cuando leyó la respuesta. Diego Mendoza acababa de salir de una junta con inversionistas japoneses en el piso 42 de la Torre Reforma. Como CEO de Mendoza Industries, una empresa de tecnología que había fundado 5 años atrás, estaba acostumbrado a los días de 16 horas y a las decisiones que podían cambiar el rumbo de cientos de empleados. A sus 32 años, había construido su imperio desde cero, después de vender una startup de aplicaciones móviles a una empresa estadounidense. Su oficina con vista panorámica de la Ciudad de México era el símbolo de su éxito. Minimalista, elegante y fría como su reputación en el mundo de los negocios. Diego no tenía tiempo para relaciones. Su última novia, Isabela, había terminado con él 6 meses atrás, cansada de ser la segunda prioridad después de su empresa. «Eres exitoso, Diego, pero estás emocionalmente cerrado», le había dicho antes de irse. Esas palabras aún resonaban en su mente en momentos de silencio. Estaba revisando los reportes financieros del trimestre cuando su teléfono personal vibró. Normalmente lo tenía en silencio durante las horas de trabajo, pero había estado esperando una llamada importante de su madre, quien vivía en Cuernavaca y había estado enferma. Al ver el mensaje de un número desconocido, frunció el ceño. Su primera reacción fue ignorarlo. Recibía spam constantemente, pero algo en el tono desesperado del texto lo detuvo. «Carmen, estoy embarazada. No sé qué hacer. Ricardo se fue y yo estoy sola. Tengo miedo. Necesito que hablemos urgente». Diego leyó el mensaje 3 veces. Su mente analítica inmediatamente procesó varias posibilidades. ¿Era spam? ¿Era una broma? ¿O alguien había marcado el número equivocado? Pero la vulnerabilidad en las palabras
Era demasiado real para ser una estafa. Se quitó los lentes de lectura y se masajeó las sienes. ¿Ricardo? No conocía a ningún Ricardo. ¿Y quién era Carmen? Su asistente se llamaba Patricia, su exnovia Isabela y su madre María del Carmen. Pero nadie lo llamaba Carmen. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar allá abajo, una mujer estaba pasando por lo que parecía ser uno de los momentos más difíciles de su vida, y por alguna razón del destino, su mensaje había llegado a él. Diego había crecido sin padre. Su madre había trabajado doble turno en una maquiladora para sostenerlos a él y a su hermana menor. Conocía de primera mano lo que significaba sentirse abandonado y solo ante una situación abrumadora. Después de varios minutos de deliberación decidió responder: «Hola, creo que enviaste este mensaje al número equivocado. No soy Carmen, pero noté que suenas muy preocupada. ¿Estás bien?». Envió el mensaje y inmediatamente se preguntó si había hecho lo correcto. Como CEO, siempre calculaba cada movimiento, cada decisión, pero algo en ese mensaje había tocado una fibra sensible que ni él mismo sabía que tenía. Sofía se quedó mirando la respuesta en su teléfono como si fuera un jeroglífico imposible de descifrar. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del tráfico que subía desde la avenida Álvaro Obregón. Número equivocado. ¿Cómo era posible? Revisó el contacto de Carmen y se dio cuenta de su error. Había confundido el 5 con un 6 en los últimos dígitos. En su estado de pánico, sus dedos habían traicionado su intención. Ahora, un completo extraño sabía su secreto más íntimo. «¡Qué estúpida!», se dijo a sí misma, golpeándose la frente con la palma de la mano. Pero algo en la respuesta del desconocido la tranquilizó. No se había burlado de ella, no había sido grosero, había mostrado preocupación genuina. En una ciudad de más de 20 millones de habitantes, donde la mayoría de las personas corrían sin tiempo para detenerse a ayudar a un extraño, alguien se había tomado la molestia de responder con gentileza. Sofía caminó hacia la pequeña cocina del departamento y se sirvió un vaso de agua. Sus manos aún temblaban, pero ya no era solo por el miedo. Era una mezcla extraña de vergüenza y curiosidad. ¿Quién era esa persona? Después de varios minutos de debate interno, decidió responder: «Dios mío, lo siento mucho. Me equivoqué de número. Estoy pasando por un momento muy difícil y mis manos temblaban. No quise molestarte con mis problemas». Envió el mensaje y inmediatamente se arrepintió. ¿Por qué le estaba explicando su vida a un extraño? Pero ya era tarde. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. «No tienes que disculparte. Todos pasamos por momentos difíciles. Mi nombre es Diego. ¿Te sientes mejor ahora?». Sofía se sentó en el pequeño sofá de la sala. La tarde comenzaba a caer sobre la Ciudad de México y las luces de los edificios empezaban a encenderse como estrellas urbanas. Algo sobre la simplicidad y calidez de la respuesta de Diego la tranquilizó. «Soy Sofía. Y no, realmente no me siento mejor. Pero gracias por preguntar. ¿Quieres hablar de ello? Sé que soy un extraño, pero a veces es más fácil hablar con alguien que no te conoce». Sofía miró el mensaje durante largo tiempo. En su círculo cercano, Carmen era prácticamente su única confidente real. Su familia en Puebla era conservadora y tradicional. Contarles sobre el embarazo sería enfrentarse a una oleada de juicios y preguntas que no estaba lista para responder. Diego había cancelado su cena de negocios esa noche. Por primera vez en meses, había salido de la oficina antes de las 8 de la tarde y se dirigió a su departamento en Santa Fe. El penthouse minimalista con vista a la ciudad normalmente le daba paz, pero esa noche su mente estaba completamente enfocada en los mensajes de una mujer llamada Sofía. Mientras se preparaba un café en su cocina de diseño italiano, reflexionó sobre su propia reacción. Como empresario estaba acostumbrado a compartimentalizar sus emociones, a mantenerse enfocado en los objetivos. Pero algo sobre la vulnerabilidad de esa mujer había despertado en él una humanidad que pensaba haber enterrado bajo años de reuniones de junta directiva y estrategias corporativas. Su teléfono vibró. Sofía había respondido: «Es extraño, pero tienes razón. A veces hablar con un extraño es más fácil. No me juzgas porque no me conoces». Diego se sentó en su sofá de cuero frente al ventanal que daba a la ciudad iluminada.
Las luces se extendían hasta el horizonte, como un manto brillante, recordándole que detrás de cada luz había historias, vidas complejas, personas luchando con sus propios demonios. Te aseguro que no estoy aquí para juzgar a nadie. La vida ya es suficientemente difícil sin que nos juzguemos entre nosotros. Estoy embarazada, escribió Sofía después de varios minutos, y el padre se fue. Ni siquiera sabe que existe. Tengo 25 años. Trabajo en una agencia de diseño que apenas me paga lo suficiente para sobrevivir en esta ciudad, y ahora no sé qué hacer. Diego sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Sofía lo transportaron inmediatamente a su infancia en Nezahualcóyotl, cuando su madre llegaba exhausta del trabajo, con las manos rojas de tanto coser en la maquiladora, tratando de mantener una sonrisa para él y su hermana, a pesar de la ausencia de su padre. Lamento mucho que estés pasando por esto. No puedo imaginar lo que se siente, pero puedo decirte que las mujeres fuertes como tú encuentran la manera de salir adelante. Mi madre lo hizo. ¿Tu madre estuvo en una situación similar?, preguntó Sofía. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi madre trabajó 2 empleos para criarnos. Me enseñó que la fortaleza no viene de tener todas las respuestas, sino de seguir adelante, aunque no las tengas. Hubo una pausa larga. Diego se preguntó si había compartido demasiado, pero algo sobre esa conversación lo hacía sentir más auténtico de lo que se había sentido en años. ¿Cómo está tu madre ahora?, escribió Sofía. Vive en Cuernavaca. Tiene una pequeña casa con jardín que siempre quiso. Se jubiló el año pasado, fue una luchadora. Me alegra saber que las cosas mejoraron para ella. Me da esperanza. Sofía, no sé cuáles son tus circunstancias exactas, pero quiero que sepas que no estás completamente sola. Al menos no esta noche. En su departamento en la Roma Norte, Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en el día no eran completamente de tristeza. Había algo reconfortante en las palabras de Diego, una gentileza que no esperaba encontrar en un extraño. Gracias, Diego. No sé por qué estás siendo tan amable conmigo, porque todos merecemos gentileza, especialmente en nuestros momentos más difíciles. Mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, 2 extraños separados por kilómetros de distancia y mundos de diferencia social continuaron hablando, creando un vínculo inesperado en medio del caos urbano. Una semana había pasado desde aquel primer mensaje equivocado. Sofía se encontraba sentada en la cafetería El Péndulo en la zona rosa, esperando a Carmen, quien finalmente había regresado de su viaje de trabajo a Monterrey. Las conversaciones nocturnas con Diego se habían vuelto una constante, un refugio inesperado en medio de la tormenta emocional que vivía. No puedo creer que hayas estado hablando con un extraño toda la semana, dijo Carmen, sentándose frente a ella con su café americano y cara de preocupación. Sofía, ¿y si es un loco? ¿Y si te está mintiendo sobre todo? Sofía removió su té de manzanilla, el único café que su estómago toleraba últimamente. No es así, Carmen. Es diferente. ¿Me escucha de verdad? Claro, porque no te conoce. Es fácil ser el caballero de armadura brillante por mensaje de texto. Carmen se inclinó hacia adelante. Pero hablemos de lo importante. ¿Ya decidiste qué vas a hacer con el embarazo? La pregunta que Sofía había estado evitando por días la golpeó directamente. Instintivamente llevó su mano al abdomen, donde apenas comenzaba a formarse una vida que cambiaría todo su futuro. Todavía no lo sé. Diego me dijo que... Otra vez, Diego. Carmen suspiró exasperada. Sofía, necesitas tomar esta decisión tú sola, no basándote en los consejos de un desconocido que puede desaparecer en cualquier momento. Sofía sabía que Carmen tenía razón en parte, pero había algo en las palabras de Diego que la tranquilizaba. No la presionaba, no le daba consejos no solicitados, solo estaba ahí. Mientras tanto, en las oficinas de Mendoza Industries, Diego se encontraba en una situación que jamás había experimentado. No podía concentrarse completamente en el trabajo. Durante una presentación con clientes potenciales de Guadalajara, se había descubierto revisando su teléfono, esperando algún mensaje de Sofía. Señor Mendoza, la voz de su asistente Patricia lo trajo de vuelta a la realidad. Los señores de Jalisco están esperando su respuesta sobre la propuesta.
Diego parpadeó dándose cuenta de que había perdido completamente el hilo de la conversación. Disculpen, ¿podrían repetir la pregunta? Después de la reunión, Patricia cerró la puerta de su oficina. Diego, ¿está todo bien? No es como tú distraerte así. Patricia había trabajado con él durante 3 años. Era una mujer de 40 y tantos, eficiente y directa, que lo conocía lo suficiente como para notar cuando algo estaba fuera de lo normal. Estoy bien, Patricia. Solo pensando en algunos asuntos personales. ¿Asuntos personales? Patricia alzó una ceja. Tú no tienes asuntos personales. Tu vida personal consiste en ir al gimnasio y leer reportes financieros en casa. Diego se rió a pesar de sí mismo. Tal vez es hora de que eso cambie. Esa noche, Sofía le escribió como había hecho durante la semana. ¿Cómo estuvo tu día? Extraño. No pude concentrarme en el trabajo. ¿Y el tuyo? Hablé con mi mejor amiga sobre la situación. Está preocupada porque estoy hablando contigo. Diego sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Inseguridad. ¿Acaso Sofía se estaba arrepintiendo de haber establecido esta conexión con él? ¿Y tú qué piensas? ¿Está justificada su preocupación? Honestamente, no lo sé. Todo esto es muy extraño, pero eres la única persona que me ha escuchado sin juzgarme esta semana. Sofía, ¿te gustaría que nos encontráramos? Sin presiones, solo para que puedas ponerle una cara a la persona con quien has estado hablando. Diego envió el mensaje. Inmediatamente se preguntó si había sido demasiado atrevido. Pero la conexión que habían construido se sentía demasiado real para mantenerse solo en el mundo digital. La respuesta tardó 15 minutos en llegar. Me da miedo. ¿Y si todo cambia cuando nos conozcamos en persona? ¿Y si cambia para mejor? El Parque México en La Condesa estaba lleno de familias disfrutando del sábado por la tarde. Sofía había elegido ese lugar porque se sentía seguro, público, y porque los árboles frondosos le daban una sensación de protección que necesitaba desesperadamente. Llevaba un vestido suelto color azul marino que había comprado especialmente para disimular los primeros cambios en su cuerpo, aunque apenas se notaran. Se había arreglado más de lo usual, sin estar completamente segura de por qué. Sus nervios estaban a flor de piel. Estoy en la banca cerca de la fuente, vestida de azul, le había escrito a Diego. Diego había llegado 15 minutos antes de la hora acordada. Había cambiado su traje de trabajo habitual por unos jeans oscuros y una camisa blanca casual, tratando de verse menos intimidante que como aparecía en las fotos corporativas que cualquiera podía encontrar en Google. Cuando la vio, se detuvo completamente. Sofía era más joven de lo que había imaginado, con cabello castaño hasta los hombros y unos ojos expresivos que reflejaban tanto vulnerabilidad como fortaleza. Había algo en su postura, la manera en que tenía las manos entrelazadas en su regazo, que le recordó a su madre en aquellos días difíciles de su infancia. Sofía lo vio acercarse y supo inmediatamente que era él. Diego era más alto de lo que había imaginado, con una presencia que comandaba atención sin ser agresiva. Sus ojos eran amables, lo cual la sorprendió. Había esperado encontrarse con alguien más, corporativo. ¿Sofía?, preguntó él, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Hola, Diego», respondió ella con una sonrisa nerviosa. Se sentó en la banca junto a ella, dejando espacio suficiente para que no se sintiera presionada. Por varios minutos, ambos observaron a los niños jugando en el parque, procesando la surrealidad del momento. «Es extraño», dijo Sofía finalmente. «Te conozco, pero no te conozco. Entiendo completamente. He estado pensando en eso toda la semana». Diego giró ligeramente hacia ella. «¿Cómo te sientes con todo?» «Asustada», admitió Sofía. «Algunas mañanas me despierto y olvido por un segundo que mi vida cambió completamente. Luego lo recuerdo y es como caer de nuevo en un precipicio». «¿Has pensado en tus opciones?» «Todo el tiempo, es lo único en lo que pienso, pero cada opción se siente aterradora por diferentes razones». Diego observó cómo Sofía inconscientemente llevaba su mano al abdomen mientras hablaba. Había algo protector en el gesto que lo conmovió profundamente. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Sofía de repente. «Por supuesto. ¿Por qué decidiste responderme esa noche? ¿Por qué no simplemente ignoraste el mensaje?» Diego reflexionó sobre la pregunta.
Creo que reconocí algo en tu mensaje. La desesperación, el miedo. Me recordó a mi madre cuando mi padre nos dejó. Ella no tenía a nadie con quien hablar realmente. ¿Y por qué seguiste respondiendo? Porque me di cuenta de que también lo necesitaba. Hace mucho tiempo que no tengo una conversación real con alguien. Mi vida se ha vuelto muy estructurada, predecible. Sofía lo miró con curiosidad. No pareces el tipo de persona que necesita hablar con extraños en Internet. Diego se rió. Probablemente no lo soy, o al menos no era. Pero tal vez es hora de que cambie algunas cosas. Una brisa suave movió las hojas de los árboles sobre ellos, creando un patrón de luz y sombra en el suelo. El ruido de la ciudad parecía más distante en ese oasis verde en medio del caos urbano. «Diego, ¿qué esperas de esto?», preguntó Sofía, con una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. La pregunta lo tomó desprevenido. Había construido su carrera siendo siempre directo, teniendo respuestas claras para todo, pero en ese momento, frente a esta mujer que había aparecido en su vida por accidente, no tenía respuestas fáciles. «No lo sé», admitió finalmente. «Solo sé que no quiero que te sientas sola en esto». 2 semanas después del encuentro en el parque, Sofía se encontraba parada frente al espejo del baño compartido de su departamento, observando los cambios sutiles que comenzaban a aparecer en su cuerpo. La náusea matutina había disminuido, pero ahora enfrentaba una nueva realidad. Su ropa comenzaba a quedarle ajustada. Sandra, su roommate, tocó la puerta. «Sophie, ¿tienes visita?» «¿Visita?» Sofía frunció el ceño. No esperaba a nadie. Al salir del baño, se encontró con Diego parado en la pequeña sala, viendo claramente fuera de lugar en el modesto departamento. Llevaba un traje elegante que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, y sostenía una bolsa de papel de una panadería francesa de Polanco. «Hola», dijo él con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo. «Pasaba por aquí y pensé, trajiste croissants. Sé que dijiste que las náuseas habían mejorado». Sandra observaba la escena desde la cocina con una expresión que claramente decía, «Necesitamos hablar después». «Diego, qué sorpresa». Sofía se alisó el cabello automáticamente. «Pasa, siéntate». Diego se sentó cuidadosamente en el sofá pequeño que había visto mejores días. Su mirada recorrió discretamente el departamento. Las paredes que necesitaban pintura, los muebles que obviamente eran de segunda mano pero estaban acomodados con cariño, los libros de diseño apilados en cada superficie disponible. «Espero no haber llegado en mal momento», dijo, notando la incomodidad en el ambiente. «No, para nada. Es solo que no sabía que venías». Sandra se acercó con 2 tazas de café. «Soy Sandra, la roommate. Mucho gusto». Extendió la mano hacia Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Diego Mendoza, igualmente», respondió él, levantándose para estrechar su mano. Sofía notó cómo Sandra alzó ligeramente las cejas al escuchar el apellido. Los Mendoza eran conocidos en los círculos empresariales de México. Había aparecido en la revista Forbes el año anterior. «Bueno, los dejo solos. Tengo que salir». Sandra tomó su bolsa y antes de irse le susurró a Sofía, «Luego hablamos». Una vez solos, el silencio se hizo incómodo. Diego se dio cuenta de que había cometido un error al presentarse sin avisar, especialmente en un entorno que claramente subrayaba las diferencias entre sus mundos. «Sofía, discúlpame, debí haber llamado antes», comenzó. «Es que tenía una junta cerca y...» «¿Una junta en la Roma Norte?», preguntó Sofía con una sonrisa escéptica. Diego se rió, atrapado en su mentira. «Está bien, manejé 1 hora para venir a verte. Quería asegurarme de que estuvieras bien». La honestidad de su respuesta desarmó la tensión inicial de Sofía. «¿Manejaste 1 hora solo para traerme croissants?» «Y para verte. He estado pensando en ti, en cómo estás manejando todo esto». Sofía sintió ese familiar revoloteo en el estómago, que últimamente no sabía si era por el embarazo o por la presencia de Diego. Se sentó junto a él manteniendo una distancia prudente. «Ha sido difícil. Ayer fui al médico para confirmar todo oficialmente». «¿Y cómo fue?» «Aterrador y emocionante al mismo tiempo». Sofía tocó inconscientemente su abdomen. «Es real, Diego. Hay una persona creciendo dentro de mí». Diego observó el gesto y sintió algo que no podía definir completamente. ¿Protectividad? ¿Ternura? Era algo que nunca había experimentado antes.
¿Te puedo acompañar a la próxima cita?, preguntó sin pensarlo. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Diego, no tienes que... Quiero hacerlo, la interrumpió. Si tú quieres, me gustaría acompañarte. Sofía lo miró fijamente, tratando de entender las motivaciones de este hombre que había aparecido en su vida de la manera más inesperada. ¿Por qué haces esto? En serio, no me digas que es porque te sientes mal por mí, porque no te creo. Diego se pasó la mano por el cabello, un gesto que Sofía había notado que hacía cuando estaba nervioso. Porque cuando te miro veo algo que no he visto en mucho tiempo. Autenticidad, fortaleza real, no la que se aprende en las escuelas de negocios. Y porque... Hizo una pausa. Porque me importas. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. La clínica en la Colonia del Valle no era la más lujosa de la ciudad, pero tenía buena reputación y aceptaba el seguro médico de Sofía. Diego había insistido en pasar por ella esa mañana de miércoles, y ahora se encontraba sentado en la sala de espera, visiblemente fuera de su elemento. Las otras mujeres embarazadas lo miraban con curiosidad, algunas acompañadas por sus parejas que se veían relajados y familiarizados con el entorno. Diego, por el contrario, parecía un ejecutivo que había tomado un desvío equivocado hacia un mundo completamente desconocido. «Señorita Hernández», llamó la enfermera. Sofía se levantó y instintivamente extendió su mano hacia Diego. «¿Vienes?» El consultorio de la doctora Patricia Morales era pequeño pero acogedor, con diplomas colgados en las paredes y fotos de bebés de pacientes anteriores. La doctora, una mujer de unos 50 años con cabello gris y sonrisa amable, los recibió profesionalmente. «Buenos días, Sofía. ¿Y usted es...?» preguntó, dirigiéndose a Diego. «Diego, soy...» titubeó, sin saber exactamente cómo definir su relación con Sofía. «Es un amigo que me está acompañando», intervino Sofía rápidamente. «Perfecto. Bueno, Sofía, veamos cómo va todo. Ya confirmamos el embarazo la semana pasada. Hoy vamos a hacer el primer ultrasonido». La doctora preparó el equipo mientras Sofía se recostaba en la camilla. Diego se quedó parado cerca de la puerta, sin saber si debía acercarse o mantenerse alejado. «Puede acercarse si gusta», dijo la doctora, notando su hesitación. «Este momento es especial». Cuando la doctora aplicó el gel frío en el abdomen de Sofía y comenzó a mover el transductor, la habitación se llenó de un sonido rítmico y rápido. «Ahí está el latido del corazón», anunció la doctora con una sonrisa. Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. En la pantalla pequeña y borrosa pudo distinguir una forma diminuta que se movía ligeramente. Era real, completamente real. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, abrumada por la emoción de escuchar el latido del corazón de su bebé. Sin pensarlo, Diego se acercó y tomó su mano. «Todo se ve perfecto», continuó la doctora. «Calculamos que tienes aproximadamente 8 semanas. El bebé está desarrollándose normalmente. ¿Puedo tener una copia de la foto?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Por supuesto». Después de la cita, caminaron en silencio hacia el coche de Diego. Sofía sostenía la imagen del ultrasonido como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Gracias por acompañarme», dijo finalmente. «Gracias por dejarme estar ahí», respondió Diego, arrancando el motor. «Fue increíble. Diego, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». Él la miró, notando el cambio en su tono. «Por supuesto. ¿Qué es esto para ti? Esta situación, lo que está pasando entre nosotros, porque necesito saberlo antes de que esto vaya más lejos». Diego detuvo el coche en un semáforo en rojo y giró hacia ella. «Honestamente no tengo idea de cómo definir esto. Solo sé que desde que apareciste en mi vida, todo se siente diferente. Pienso en ti constantemente. Me preocupo por ti. Y cuando escuché ese latido ahí adentro, ¿qué? Sentí como si fuera parte de algo más grande que cualquier negocio que haya construido». Sofía lo miró fijamente, tratando de leer entre líneas. «Diego, yo no necesito que me rescates. Si estás aquí por lástima o porque te sientes culpable por tener más dinero que yo...». «Sofía, detente», la interrumpió. «¿De verdad crees que conduciría por toda la ciudad? ¿Que cancelaría juntas importantes? ¿Que cambiaría mi rutina completa solo por lástima?». El semáforo cambió a verde, pero Diego no se movió hasta que otro coche tocó el claxon detrás de ellos. «Entonces, ¿qué quieres de mí?»,
preguntó Sofía en voz baja. Quiero conocerte completamente. Quiero ser parte de tu vida. Y si me das la oportunidad, quiero ser parte de esto también, señaló suavemente hacia su abdomen. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras de Diego sonaban sinceras, pero también aterradoras. Estaba realmente preparada para dejar entrar a alguien en el momento más vulnerable de su vida. Un mes después del ultrasonido, Sofía se encontraba en la oficina de su jefe, Mauricio Castillo, director creativo de la agencia Pixel and Design. El hombre de 45 años, con barba cuidadosamente recortada, la miraba por encima de sus gafas, con una expresión que claramente no presagiaba buenas noticias. «Sofía, vamos directo al grano», dijo Mauricio, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. «He notado que has estado distraída últimamente. Los clientes han comentado sobre entregas tardías, y tu creatividad parece estar en otro lugar». Sofía sintió un nudo en el estómago. Había estado posponiendo esta conversación, esperando que su rendimiento mejorara, pero las náuseas ocasionales y la fatiga del primer trimestre habían afectado su trabajo más de lo que esperaba. «Mauricio, puedo explicártelo. He estado pasando por una situación personal. Mira, Sofía, me caes bien, pero esto es un negocio. No puedo permitirme cargar con empleados que no rinden al máximo». Se inclinó hacia adelante. «Te voy a dar 2 semanas para que resuelvas lo que sea que esté pasando. Si no veo una mejora significativa, tendré que buscar tu reemplazo». Sofía salió de la oficina sintiéndose como si le hubieran dado una patada en el estómago. Se dirigió al baño de empleados y se encerró en un cubículo tratando de controlar las lágrimas. ¿Cómo iba a criar a un bebé sin trabajo? Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. «¿Te puedo invitar a comer? Tengo una sorpresa». «No es un buen momento, Diego. Acabo de tener una reunión horrible en el trabajo. Más razón para que comamos juntos. Te recojo en 20 minutos». Diego llegó exactamente a tiempo, pero en lugar del BMW negro de siempre, conducía un Honda Civic azul marino que se veía completamente normal. «¿Dónde está tu coche?», preguntó Sofía subiéndose al Honda. «Este es mi coche. Bueno, lo compré ayer», sonrió. «Pensé que era hora de tener algo más discreto». Sofía lo miró confundida. «¿Compraste un coche normal para mí?». «Lo compré porque me di cuenta de que mi BMW intimida a la gente». «Y no quiero intimidarte a ti». Se dirigieron a una pequeña taquería en la colonia Doctores, que Diego había descubierto recientemente. El lugar no tenía nada de elegante. Mesas de plástico, manteles de cuadros rojos y el aroma inconfundible de carne al pastor llenando el aire. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Sofía mientras Diego pedía tacos para ambos. «Le pregunté a Patricia, mi asistente, dónde comía los mejores tacos de la ciudad. Me dio una lista de lugares que jamás había escuchado, y he estado visitándolos uno por uno». «¿Por qué?». Diego la miró directamente a los ojos. «Porque quiero entender tu mundo, el mundo real. Me di cuenta de que he vivido en una burbuja durante años». Sofía sintió una mezcla de ternura y tristeza. «Diego, no puedes cambiar quién eres por mí. No estoy cambiando quién soy. Estoy descubriendo quién realmente quiero ser». Tomó su mano por encima de la mesa. «Ahora cuéntame qué pasó en tu trabajo». Sofía le contó sobre la conversación con Mauricio, sobre sus miedos de perder el empleo, sobre la presión de mantener su rendimiento mientras lidiaba con los cambios del embarazo. «Sofía, ¿y si no tuvieras que preocuparte por el trabajo?», dijo Diego después de escucharla. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tal vez podrías tomarte un tiempo, enfocarte en tu salud, en el bebé». «Diego, no». Sofía retiró su mano. «No voy a ser tu proyecto de caridad». «No es caridad. Es...». «¿Qué es entonces?», lo interrumpió. «¿Crees que puedes simplemente resolver todos mis problemas con dinero?». Diego se dio cuenta de que había tocado un nervio sensible. «Sofía, solo quiero ayudar». «Lo sé, y te agradezco, pero tengo que resolver esto sola. Es mi vida, mi carrera, mi bebé». «Nuestro bebé», dijo Diego en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía lo miró, sorprendida por la posesividad en su voz. «Diego, sé que no es mi bebé biológicamente, pero he estado ahí desde que lo supiste. He ido a las citas médicas, he escuchado su latido. Para mí ya es nuestro bebé». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. La sinceridad de Diego era desarmante,
pero también aterradora. No puedes simplemente decidir eso, susurró. Tienes razón, no puedo decidirlo yo solo. Se inclinó hacia ella. Pero puedo preguntarte si hay alguna posibilidad de que esto sea real para ti también, porque para mí ya lo es. Una familia mexicana en la mesa de al lado los miraba discretamente, probablemente intrigados por la intensidad de su conversación. Sofía se dio cuenta de que estaba en un momento decisivo. Podía seguir insistiendo en hacer todo sola, o podía admitir que lo que había crecido entre Diego y ella había trascendido la amistad hace semanas. «Me das miedo», admitió finalmente. «¿Por qué? Porque me estoy enamorando de ti, y no sé si es real o si es solo porque estoy vulnerable y tú estás siendo amable». Diego sonrió por primera vez en toda la conversación. «¿Te ayudaría a saber que yo también me estoy enamorando de ti?» 6 meses después, en una mañana soleada de sábado, Sofía se encontraba parada frente al espejo de la habitación principal del nuevo departamento que compartía con Diego en la colonia Roma Norte. Su vientre de 6 meses era imposible de ocultar ahora, y la curva redondeada le daba una belleza radiante que Diego no se cansaba de admirar. El departamento era un compromiso perfecto entre sus dos mundos, elegante pero acogedor, espacioso pero no ostentoso. Diego había insistido en que Sofía eligiera la decoración, y ella había llenado el espacio con plantas, libros de arte y fotografías de sus paseos por la ciudad. «¿Lista para ir a ver a tu madre?», preguntó Diego asomándose desde la puerta del closet donde se abrochaba una camisa casual. «¿Lista? No, pero es hora de que la conozca». Sofía se giró hacia él. «¿Estás nervioso?». «Aterrado», admitió Diego con una sonrisa. «Tu madre ha criado a una mujer increíble sola durante 25 años. Tengo mucho que probar». El viaje a Puebla en el Honda Civic de Diego se había vuelto un ritual de fin de semana. Sofía había decidido presentarle a Diego a su familia gradualmente, empezando por su madre, quien había recibido la noticia del embarazo con sorprendente calma y curiosidad por conocer al hombre que había aparecido tan repentinamente en la vida de su hija. La casa de la señora Carmen Hernández en la colonia La Paz era pequeña pero impecablemente mantenida, con un jardín frontal lleno de flores que ella cuidaba religiosamente. Cuando llegaron, la mujer de 52 años los esperaba en la puerta, secándose las manos en el delantal. «Mamá», Sofía la abrazó cuidadosamente, protegiendo su vientre. «Te presento a Diego». Diego se acercó con una sonrisa respetuosa y un ramo de flores que había comprado en el camino. «Mucho gusto, señora Hernández. Sofía me ha hablado mucho de usted». La señora Carmen lo evaluó con la mirada directa que solo tienen las madres experimentadas. «Mucho gusto, Diego. Pasen, la comida ya está lista». Durante la comida, mole poblano que la señora Carmen había estado preparando desde temprano, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Diego preguntó sobre la infancia de Sofía, sobre el trabajo de su madre en la escuela primaria local, sobre la historia de la familia. No mencionó su empresa ni su dinero, simplemente escuchó. «Diego, ¿puedo hablar contigo a solas un momento?», preguntó la señora Carmen después del postre. Salieron al pequeño patio trasero mientras Sofía lavaba los platos en la cocina. La señora Carmen se sentó en una silla de plástico bajo la sombra de un árbol de limón. «Siéntate, hijo», dijo, señalando la silla junto a ella. Diego se sentó, preparándose para el interrogatorio que sabía que venía. «Sofía me contó cómo se conocieron. Me parece algo del destino, ¿no crees?». «Sí, señora. Definitivamente no fue planeado. Mi hija ha pasado por mucho este año. El embarazo, el padre que se fue, perder el trabajo, pero desde que apareciste tú, la veo diferente, más feliz, más segura de sí misma. Ella me ha cambiado a mí también, señora Carmen». La mujer lo estudió con ojos perspicaces. «¿La amas?». «Con todo mi corazón». «¿Y al bebé?». Diego no titubeó. «También. Ese bebé ya es parte de mi vida, parte de mi familia». La señora Carmen asintió lentamente. «Mira, Diego, no sé mucho sobre tu mundo de negocios y dinero, pero sé reconocer cuando un hombre es genuino. Y también sé que mi hija no necesita que la rescaten, solo que la amen bien». «Entiendo, señora. Espero que sí, porque si alguna vez lastimas a mi hija o a ese bebé, tendré que responder ante Dios y ante ti». Diego sonrió.
reconociendo de dónde había heredado Sofía su fortaleza. No tendrá que preocuparse por eso, se lo prometo. Cuando regresaron a Ciudad de México esa noche, Diego se estacionó en el mirador del Cerro de la Estrella. La ciudad se extendía ante ellos como un mar de luces bajo el cielo estrellado. «¿Qué estás pensando?», preguntó Sofía recargándose en su hombro. «Estoy pensando en lo diferente que es mi vida ahora. Hace un año, mi mayor preocupación era la próxima junta directiva o el siguiente trimestre fiscal. ¿Te arrepientes?». Diego la miró y tomó su rostro entre sus manos. «Jamás. Por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo realmente, no solo existiendo». «El bebé se está moviendo», dijo Sofía de repente, llevando la mano de Diego a su vientre. Diego sintió la pequeña patada contra su palma y se rió con asombro. «Creo que nos está diciendo que es hora de ir a casa». «Sí, vamos a casa», repitió Sofía, saboreando las palabras. Mientras manejaban de regreso por las avenidas iluminadas de la capital, ambos sabían que habían encontrado algo que ninguno había estado buscando activamente, pero que ambos necesitaban desesperadamente: una familia formada por coincidencia, mantenida por elección y sostenida por un amor que había crecido desde el mensaje de texto más equivocado de sus vidas. El futuro era incierto, como siempre, pero ya no tenían que enfrentarlo solos.